Buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí en este lugar para dar nuestro culto racional, para aprender de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar. Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión y pónganse ahí en sus casitas con su Biblia, con una libretita, una pluma para que puedan hacer sus anotaciones, para que puedan ir teniendo ahí. No confíen en la memoria, confiemos en las anotaciones. Vamos a iniciar y me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Marcos. Como todos saben, estamos compartiendo el Evangelio de Marcos y ya vamos en el capítulo 15. Estamos haciendo un estudio sistemático. Vamos en el capítulo 15, hoy vamos a leer del capítulo 15 los primeros 20 versículos. Vamos a tomar toda esta porción de Marcos. ¿Ya lo tienen? Marcos 15. Y vamos a leer. Dice: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Padre del cielo, te damos gracias en este día, porque tú nos permites, Señor, nuevamente reunirnos para el estudio de tu palabra. Quiero pedirte en este día que prepares el corazón de mis hermanos para que esta palabra sea de edificación para tu pueblo, Señor, que me ayudes a mí a poderla compartir, Señor, y que sea de bendición en cada uno de nuestras vidas, que la podamos guardar y poner por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos visto en los pasajes anteriores, estamos estudiando versos anteriores, pudimos darnos cuenta cómo Jesús fue llevado ante Caifás. Aquí vimos en los versículos anteriores que fue llevado, celebró un juicio, primero un juicio religioso. Los judíos, el concilio, delante del concilio fue llevado Jesús y se llevó a cabo ese juicio religioso, que los judíos, que el concilio lo declaró culpable de blasfemia. Entonces, porque se había hecho, dijeron, porque siendo hombre te haces Dios. Ese fue el primer juicio donde pudimos ver a Jesús ahí presente.
Y en este momento nos encontramos ahora en otro juicio, ahora ante Pilato, ante los romanos, porque los judíos tenían sus leyes, sus normas, pero ellos no querían hacerse cargo, digamos, de darle muerte a Jesús. Entonces llevaron a Jesús ante Pilato, y eso es lo que vemos en el primer versículo. Dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Eso es lo que dice el versículo 1. Mateo nos amplía un poquito más este panorama. Imaginen ustedes que los evangelios son como un rompecabezas. ¿Han ustedes armado alguna vez un rompecabezas? Que tenemos todas las piezas por aquí, todas revueltas, y empezamos a ponerle y a darle forma, y que a veces nos falta una pieza y no cuadra lo que estamos armando, la figura, porque nos faltan piezas, ¿no? Bueno, los evangelios sinópticos son como si fueran un rompecabezas, que tenemos que ir tomando versículos de aquí y de allá para ir haciendo armando ese rompecabezas. Dice en Mateo 27, en el capítulo 27, en el versículo 1, es paralelo a este relato. Dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, ellos entraron en un consejo con una idea, con una intención, entregarle a la muerte. Aquí nosotros podemos ver un complot, podemos ver cómo ellos se están poniendo de acuerdo para llevar a Jesús a la muerte. Esto no es un juicio justo, esto no es algo que ellos están viendo en Jesús, que está haciendo algo mal, no. Ellos están deliberadamente poniéndose de acuerdo, haciendo un complot, confabulando para matar a Jesús. Eso es lo que ellos tienen en mente, únicamente matarlo. Así que el juicio de Jesús no es un juicio justo. Podemos ver nosotros en Proverbios, en los Proverbios de Salomón, en el capítulo 4, en el verso 16, Salomón escribe: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Aquí vemos ellos como muy de mañana salen a ponerse de acuerdo para matar a Jesús. Y Salomón escribe: porque no duermen. Ellos no duermen si no han hecho caer a alguno. ¿Quiénes son? Los que hacen maldad. Los que practican la maldad no duermen. Están siempre buscando cómo robar, cómo avanzar en sus cosas que hacen. Y pierden hasta el sueño. Y Salomón lo dice. Y aquí podemos verlo como estos escribas, fariseos y sacerdotes, igual, rapidito. ¿Qué dijeron ellos? Para llegar primero ante Pilato, y no vaya a haber otro juicio y tenemos que esperar para llegar primero. Y que sea juzgado rápido, porque el siguiente día, este es el viernes. El sábado era su día de reposo de los judíos. Entonces ellos el sábado ya no iban a poder hacer nada, porque ellos guardaban el sábado. Eran muy religiosos, muy respetuosos de las ordenanzas, pero sí eran capaces de dar muerte a Jesús. Pero ellos no querían que en ellos se cargara la culpa, por eso lo llevaron ante Pilato. Porque podemos ver en la Escritura que en algunas ocasiones ellos, por ejemplo, apedrearon a la mujer adúltera. Ellos no la llevaron ante Pilato. A Esteban tampoco lo llevaron ante Pilato. Ellos lo sorprendieron y ¡pum!, le dieron muerte. Mas sin en cambio aquí, ¿por qué no le dieron muerte ellos a Jesús? Porque no querían cargar esa culpa, porque ellos querían que los romanos fueran los que le dieran muerte. Es lo que ellos estaban buscando, pero también de esa manera se tenía que cumplir la Escritura, porque escrito estaba que tenía que ser entregado a los gentiles. Ahí lo podemos ver si retrocedemos tantito en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 33, nosotros podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesús
ya les había anunciado su muerte a sus discípulos y les dice en Marcos 10, en el 33, he aquí, subimos a Jerusalén. Ellos, dice, cuando vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Los gentiles, cuando dice aquí le entregarán a los gentiles, hace referencia a los romanos, porque los romanos para los judíos eran gentiles. Toda aquella persona que no era judía para los judíos era un gentil. Y aquí Jesús está diciendo, me entregarán a los gentiles. Ahí está, cumpliéndose al pie de la letra la profecía de cómo Jesús había de morir. Y aquí estamos viendo en esta escena cómo lo entregan. Los judíos no tomaron en cuenta el mensaje que Jesús traía, ni les importó nada de lo que Jesús enseñó. A ellos no les importaba eso. Ellos lo único que querían era salvaguardar sus bienes, su integridad de ellos mismos. Porque Jesús fue muy claro cuando les enseñó. Jesús, cuando los confrontó, cuando siempre les hizo ver sus errores, Él siempre fue claro y directo. Nunca anduvo por las ramas, siempre fue claro y directo. Esto no está bien. La hipocresía no le agrada a Dios. Sepulcros blanqueados, así les dijo. Y esto fue lo que a ellos digamos, en un momento les molestó. Pero me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Juan, donde nosotros podemos ver algo interesante. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, vamos a leer cómo fue que este complot se llevó a cabo y por qué. ¿Por qué estos hombres, el concilio, por qué decidió darle muerte a Jesús? Aquí vamos a ver en Juan capítulo 11 el por qué. Fíjense, dice en el Evangelio de Juan 11, en el versículo 47, aquí estamos en el contexto donde Jesús resucita a Lázaro. Jesús acaba de resucitar a Lázaro, entonces muchos de los judíos que estaban ahí, pues habían creído por esa señal que había hecho, porque resucitó a Lázaro, y dijeron, es capaz de resucitar un muerto, y creyeron en él. Entonces algunos de los que estaban ahí fueron de chismosos con los judíos, con los fariseos, y dicen del versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fíjense, dicen, ¿qué haremos con este Jesús? Porque hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es lo que les estaba preocupando a ellos? Su lugar santo. Ellos dijeron, si dejamos que Jesús siga con esta enseñanza, siga influyendo a la gente, entonces los romanos nos van a destruir nuestro santuario, nuestro templo. Y sucedió que ese templo que tanto amaban, en el año 70 fue destruido por los romanos y se quedaron sin templo. Aún a pesar de que ellos querían que ese templo no se destruyera, los romanos lo destruyeron. Entonces aquí podemos ver cómo Caifás, que era sumo sacerdote en ese tiempo, él fue el que dijo, conviene que mejor un hombre muera por todos, ¿no? Por todo el pueblo, que no nos destruyan y vamos a matarlo a él para que ya quedemos nosotros limpios. Pero esto lo dijo profetizando, dice que lo dijo como profecía porque él era el sumo sacerdote en aquel año. Entonces aquí podemos ver este complot de este hombre inocente que es Jesús, estas acusaciones falsas que son calumnias, y nosotros podemos darnos cuenta que también dentro del pueblo de Dios existe esas acusaciones falsas y esas calumnias. También vamos a encontrarnos con personas que nos van a calumniar, con personas que van a levantar falsos testimonios acerca de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos en esas situaciones? Podemos ver cómo reaccionó Jesús y podemos hacerlo de la misma manera. Podemos ver
que las acusaciones que le hacían a Jesús no tenían fundamento. Vamos a leerlo en Lucas 23, por favor, si me acompañan ahí en sus Biblias. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en el versículo 1 y versículo 2, ahí nosotros podemos ver que estas acusaciones que el concilio hace contra Jesús no tenían fundamento. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación. Eso es lo primerito que presentan. La primera acusación, dicen: Jesús pervierte a la nación. Es un revolucionario que en cualquier momento se va a levantar en contra de Roma y lo va a derrocar. Eso es lo que ellos están acusando a Jesús, de que está pervirtiendo a la nación. Luego dice: y que prohíbe dar tributo a César. Esa es la otra acusación que le levantan, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Tres acusaciones. Aquí ya vemos que las acusaciones no son de carácter religioso, sino son de carácter político. Porque los fariseos, los escribas, los ancianos, ellos dijeron: no podemos llegar y decirle a Pilato que él se cree Dios. Eso no nos va a funcionar. Tenemos que llevar una acusación ante los romanos que atente contra Roma, para que ellos tomen cartas en el asunto y lo maten. Eso es lo que ellos planearon. Pero vemos que las acusaciones no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque dice que pervierte a la nación. ¿Qué enseñó Jesús? Que amáramos al prójimo, ¿cierto? El amor fue lo que él siempre estaba enseñando. La justicia, el derecho. ¿Y eso pervierte? Eso no pervierte. Y dice que prohibía dar tributo a César. Si nosotros hemos leído, ¿no?, ese evento donde le preguntan, le dicen: oye, ¿es lícito dar el tributo a César? ¿Y qué contestó Jesús? A ver, ¿cuál es la inscripción en la moneda, no? No, pues, ¿de quién es la cara? De César. Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento está prohibiendo dar tributo a César. Él dijo: dale su tributo a César. Y diciendo que él mismo es el Cristo, dice aquí, un rey. Se pone en tela de juicio que Jesús sea un rey, o sea el Cristo, o sea su Mesías. Ellos lo pusieron en tela de juicio. ¿Qué fue lo que motivó este complot? La envidia. Fue la envidia. En el versículo 10 de Marcos 15 dice que Pilato conocía que por envidia habían hecho estas cosas, que por envidia lo querían matar. Entonces, la envidia que le tenían a Jesús. ¿Por qué le tenían envidia? Por las señales, por los prodigios, por las cosas, las maravillas que hacía. Porque ellos no tenían esa capacidad. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús cuando fue a visitarlo de noche? Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Ellos lo sabían. Ellos se daban cuenta que Jesús hacía cosas sobrenaturales, que los milagros que Jesús hacía, ellos no eran capaces de hacerlos. Ellos se daban cuenta cómo Jesús podía mirar sus corazones cuando los exponía, ¿no?, acerca de las cosas que ellos tramaban y pensaban, y que no les resultaba, porque Jesús podía saber lo que había en sus corazones. Y eso les causaba a ellos envidia. La envidia, todos sabemos que es anhelar los dones, las posesiones o los logros de otra persona. Y la envidia es un deseo carnal. La envidia nace del propio deseo de nosotros. Eso no le agrada a Dios. Cada uno de nosotros
Si deseamos o anhelamos las cosas que otro tiene, estamos envidiando. No debemos hacer eso. Mas sin en cambio aquí vemos cómo este grupo, esta élite religiosa, sí tenía envidia de Jesús. Porque Jesús hablaba con autoridad. Porque Jesús enseñaba diferente que ellos. Ellos mismos se daban cuenta. Este hombre enseña como quien tiene autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad? Porque las cosas que él enseñaba las vivía. Daba testimonio con su propia vida. Esto es algo que nosotros debiéramos aprender, a dar testimonio con nuestra vida, a ser congruentes en lo que hablamos y lo que hacemos. Jesús era un hombre que no tenía temor de llevar a cabo o de decirle a las personas las cosas que estaban incorrectas. Eso es lo que podemos ver. Entonces, vemos que este complot para matar a Jesús fue todo un circo, toda una falsedad, porque Jesús era inocente, o es inocente, de todos esos cargos. Y mismo Pilato lo dijo en repetidas ocasiones. Pudimos ver que Jesús fue y compareció ante el concilio, luego fue ante Pilato, lo llevaron ante Pilato, luego Pilato cuando supo que era Galileo, lo remitió con Herodes, y luego Herodes se burló de Jesús y lo regresó otra vez a Pilato, y luego Pilato otra vez dice, pues yo no encuentro ningún mal en este hombre, ¿qué mal ha hecho? No encuentro de qué acusarlo. Pilato no encontraba de qué acusarlo, lo veía como un hombre inocente, no veía peligro en Jesús. Jesús no representaba un peligro, y le hace una pregunta. Fíjense, bueno, vemos aquí que él inocente, siendo inocente, él enmudeció, él no abrió su boca, cumpliéndose la escritura de Isaías 53, versículo 7, ¿no? Donde dice que angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabes por qué no abrió su boca? Por ti y por mí. Porque él decidió en amor entregar su vida para que tú y yo pudiéramos salvar la nuestra. Para que tú y yo pudiéramos tener entrada al Padre por su gracia, por medio de la fe. Eso fue lo que él hizo. Enmudeció, no abrió su boca para beneficiarnos a nosotros. Los judíos le rechazaron. A Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, que somos nosotros, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, y gracias al sacrificio de Jesucristo. Pero podemos ver que en la actualidad hay mucha gente que lo rechaza. Hay mucha gente que rechaza el sacrificio de Cristo, no lo valora. Esa persona que rechaza el sacrificio de Cristo se hace culpable de la muerte de Cristo. Pedro, cuando estuvo el evento de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que dijeron, estos están borrachos, porque lenguas de fuego aparecieron sobre ellos, sobre los apóstoles, y empezaron a hablar en otros idiomas, y dijeron, están borrachos. Y Pedro se levantó y dijo, estos no están borrachos. Esto es lo que profetizó Joel, ¿no? Y en aquellos días nuestros jóvenes darán visiones, es la profecía. Pero más adelante, en Hechos capítulo 2, en el versículo 22 y 23, Pedro culpa a los judíos. Ustedes fueron quienes mataron a Cristo. Ustedes fueron, ahí los está culpando a todos. Aunque fue el concilio, pero Pedro culpa a todos. ¿Por qué? Porque el rechazar a Cristo te hace culpable de su muerte. Juan capítulo 3,
del 17 en adelante, ¿no? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso el hombre ama más las tinieblas, porque prefiere estar haciendo lo malo, porque le gusta y se deleita en el deseo de su carne. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud. Del 17 en adelante. ¿No? ¿Es 17 qué? No, Juan 3 del 17 en adelante. 18. ¿Qué dije yo? No, fíjate, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Sí, del 19, 3:19. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo estos hombres pues tramaron todo esto, pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros tenemos que desechar la envidia, nosotros no tenemos que calumniar. Es algo que podemos aprender aquí. Si nosotros vemos algo en un hermano, pues no tenemos por qué estar pensando o imaginando que es de alguna o de otra manera. Mejor tenemos que ir y decirle al hermano, oye hermano, veo esto, ¿es verdad o no? De esa manera podemos nosotros ayudar o hacer crecer al hermano, ¿no? Pero nunca calumniar ni tampoco tener envidia. Entonces aquí nosotros en este pasaje podemos ver que Pilato pues lo declaró inocente. Pilato mismo dijo, no, pues no, él es inocente. Inclusive cuando en Juan capítulo 19, vamos ahí, Juan, Evangelio de Juan capítulo 19, porque está interesante esta porción. Fíjense, del versículo 4, 19:4, dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Dice Pilato. No, ya esta era la segunda vez que lo traían a Pilato. Dice, yo no encuentro ningún delito en él. Y entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. En el versículo 6 dice que cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Tanto odio contra Jesús, tanto lo odiaban, tanto lo envidiaban, que lo único que querían era que lo mataran. ¿Y de qué manera y de qué forma? La crucifixión romana era algo cruel. Por eso el rey David escribe en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, dando a entender de qué muerte iba a morir Jesús. Crucificado, perforaron, traspasaron. Y fíjense, ahí mismo en ese capítulo, cuando Pilato oyó, en el versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. El 7, perdón. El 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Aquí está la acusación que ellos en su ley o mediante sus normas estaban acusando. Pero cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta.
Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Aquí vemos la autoridad de Pilato, ¿no? Pilato le dice: ¿no sabes, no te has dado cuenta que tengo tu vida en mi mano? Y dice Jesús no se intimidó. ¿Qué dijo Jesús? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Esa fue la respuesta de Jesús a Pilato. No lo intimidó. Jesús dice: esto tiene que ser así para que se cumpla. Porque nadie me quita mi vida a mí, sino que yo mismo la pongo. Jesús mismo está poniendo su vida. Él no abrió su boca, enmudeció, porque dice: es necesario que esto acontezca así. Y ahí está. Luego, el versículo 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuera dada la ley, ¿no? El 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Ya Pilato era un hombre terrible, ¿eh? Quiero que sepan que Pilato no era un hombre manso. Se escribe de él cosas terribles, que odiaba a los judíos, que era un hombre. Y dice aquí que desde entonces Pilato procuraba soltarle. O sea, Pilato quería soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Ahora ya empiezan a poner a Poncio Pilato en una encrucijada. Dice: si sueltas a Jesús, tú no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Porque dijeron que decían la acusación que Jesús se había hecho rey. Y entonces aquí dice: tú entonces vas a estar en contra de César. César era el mero. Y Pilato pues era un gobernador romano de la región de Judea, del año 26 al 36, 37, por ahí así, después de Cristo. Entonces, pues Pilato era de un rango más abajo y César pues era el mero, ¿no? Y al ponerlo en contra, pues ha de haber dicho: no, me va a ir mal, ¿no? Me van a quitar el puesto. Y lo que Pilato quería, pues era ir ascendiendo también, como todo, ¿no? Entonces aquí vemos esto. Y ahora quisiera mostrarles el cuestionamiento que Pilato hace acerca de si Jesús es rey. Porque aquí se ve este cuestionamiento, ¿no? Y yo me preguntaba: ¿es Jesús únicamente rey de los judíos? Porque eso es lo que dice Pilato, ¿no? ¿Eres tú rey de los judíos? Esa es la pregunta que Pilato le hace a Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos? Y yo me preguntaba: ¿es Jesús únicamente rey de los judíos? En el caso que nosotros contestáramos que sí es rey, ¿no? Que sí lo es, sabemos que sí lo es, pero algunos pues podrían pensar que no es. Entonces, me gustaría que leyéramos Juan 18, versículo 36 y 38, que dice así. A esa pregunta cuando Pilato le dice a Jesús: ¿eres rey de los judíos? Jesús responde en Juan 18, 36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Fíjense lo que contesta Jesús: yo para esto he nacido. ¿Recuerdan las profecías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Las profecías de Isaías. Ahí está. Porque yo para esto he nacido, dice Jesús. ¿Para qué? Para ser rey, para ser el Mesías, para ser el ungido. Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Fíjense, Jesús está en pleno juicio, está a punto de ser crucificado, y Jesús está aquí todavía
dando testimonio de lo que Él es, ¿no? Dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esta pregunta famosa, ¿no? Que Pilato lanza, ¿qué es la verdad? Nosotros sabemos qué es la verdad, ¿no? La verdad es la realidad en contraste con la mentira. Porque hay cosas que aparentan ser verdad, pero la verdad es la realidad, no la apariencia. Entonces, esta verdad, dice Isaías, en Isaías 59, en el versículo 14, hablando del pueblo de Israel, dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. La maldad, la mentira, la calumnia detiene la verdad. Por eso dice Isaías que la verdad tropezó en la plaza. Pero Jesús dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Inclusive en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el verso 6, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. Todo lo que Él habló es verdad. ¿Crees eso? ¿Lo crees verdaderamente? ¿Crees que todo lo que Jesús enseñó y que todo lo que Jesús habló es verdad? Porque si no lo crees, entonces estás en un camino equivocado. Él es la verdad. Todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que Él anunció se fue cumpliendo al pie de la letra. Y todo lo que dijo, en la casa del Padre muchas moradas hay, es verdad. Hay una morada reservada para cada uno de nosotros. Así que perseveremos en el camino. Tenemos aquí entonces nosotros que hacer nuestra decisión. Jesús es el Rey. Podemos decir que Jesús es el Rey de los judíos. Podemos decir que Jesús es un Rey. Pero lo más indicado es que tú digas, Jesús es mi Rey. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. ¿Ya hiciste tu decisión por Jesús? ¿Ya aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿O todavía sigues pensando que Jesús es un Rey, que Jesús es el Rey de los judíos? No, Jesús tiene que ser el Rey de tu vida, el amo y Señor de tu vida. Así es como tú lo tienes que entender. Porque dice Filipenses, Pablo en Filipenses, dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque entregó su vida, porque Él tenía esa actitud de humildad, porque Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Aquel verbo que se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Me gustaría que me acompañaras a Apocalipsis, ya para terminar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, porque es importante que cada uno de nosotros tengamos claro quién es Jesús, el señorío de Cristo. ¿Es Jesús Dios? Jesús es Dios. Jesús es Rey. Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer del versículo 19, del versículo 11. Versículo 11, vamos a leer hasta el 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre
es el Verbo de Dios, aquel Verbo que se hizo carne. Ese es su nombre, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre que tiene escrito en sus vestiduras y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie sobre él, no hay otra autoridad sobre él. Dijo Jesús que a él se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 5 dice que a Jesús el Padre le dio todo juicio. Él es el que va a juzgar a la tierra con vara de hierro. Ya no vendrá como cordero en su segunda venida. Cuando nosotros hablamos hace 2000 años que Jesús vino como cordero y enmudeció. Cuando vuelva nuevamente a pisar la tierra, dice que cuando pise la tierra temblará, porque no soportará. Y los reyes que lo traspasaron y aquellos que hicieron tendrán que dar cuentas. Y nosotros, pongámonos a cuentas el día de hoy. Podemos ponernos a cuentas con Dios y hacer las paces. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él es el Rey soberano sobre todas las cosas, no hay otro Rey. Rey de Reyes, dice la Escritura, y Señor de Señores. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? Eso es lo que tenemos que reflexionar esta tarde. ¿Es verdaderamente Jesús mi Rey? ¿Obedezco sus mandamientos? ¿Me someto a sus ordenanzas? ¿O soy rebelde? ¿O no creo lo que dice la Escritura? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, hermanos. Así que estas palabras son fieles y verdaderas, y tenemos que guardarlas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú has dejado escrita, mi Dios, para que nos edifiquemos, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos glorificar y honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tú eres el único Rey, el Dios verdadero, Jesucristo, Señor nuestro. Gracias te damos por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Ayúdales también a mis hermanos a vivir en santidad, a hacer su decisión por Cristo, a vivir esa vida cristiana en plenitud. Ayúdanos a todos, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues te damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite reunirnos, que nos permite seguir estudiando su palabra, y todas las personas que se conectaron, pues les mandamos un saludo y que Dios les siga bendiciendo en sus hogares, que Dios les siga dando la sabiduría para que sigan avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Dulce, un abrazo a Dulce, a Estrella. Gracias por conectarte. Alex Almaraz, Pastor Alex, un abrazo también. Pues son los que puedo ver aquí. Verónica Ponce también, un abrazo, les mandamos desde esta congregación. Y pues parece que son todos. Bueno, pues nos vemos y sigan ustedes con el Señor, que nosotros seguimos en
servicio. Nos vemos.